Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Un placer volver nuevamente a estudiar con ustedes la palabra del Señor. Y espero que puedas compartir este video y también suscribirte al canal para seguir nuestras publicaciones. ¿Cuántas veces nosotros vamos a seguir cometiendo los mismos errores? Surge la pregunta en nuestra mente, ¿por qué lo hice otra vez? Y volvemos a hacer lo mismo, hacemos la misma pregunta, pero nunca dejamos de hacer las cosas que nos conducen muchas veces a cometer los mismos errores. El pueblo de Israel estaba recibiendo ya una segunda oportunidad para entrar en la tierra prometida. Pero ¿saben ustedes qué sucedió? Bueno, antes de entrar al lugar, Josué envió a 2 espías para poder saber cómo estaba el pueblo, cómo eran sus herramientas, sus armas, cómo era su cultura, para que de esa forma también puedan ver el tipo de pueblo que estaban a punto de conquistar. Pero ¿saben algo? Cuando Dios promete algo, no lo va a poner fácil. Cuando Dios nos dice que tengamos que hacer algo, muchas veces creemos que todo va a ser fácil, pero no, mis queridos amigos. La promesa divina no anula la responsabilidad humana de hacer su parte. Nosotros hemos siempre de hacer nuestra parte para poder lograr lo que Dios ha prometido también para cada uno de nosotros. Y eso es el propósito de este estudio. Muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta durante el transcurso de la historia que vamos a ser sorprendidos por la gracia de Dios. Dios siempre es un Dios de oportunidades. Si en algún momento te equivocaste, si en algún momento fracasaste, si en algún momento tomaste decisiones que nunca te ayudaron en tu vida espiritual, Dios siempre nos da oportunidades. Y este fue el caso del pueblo de Israel. Josué envió a 2 espías para poder explorar la tierra de Jericó, pero también en la mente de ellos venía también una historia que había sucedido anteriormente con Moisés. Moisés había enviado a 12 espías para explorar la tierra de Canaán, para que ellos pudieran ver realmente cómo era la situación allí, cómo era la tierra, cómo eran los ciudadanos de esos lugares. Pero el pueblo de Israel siempre tenían plasmada en la mente los antecedentes que indicaban o que recordaban ese lugar donde estaban, conocido como Sitín. El segundo incidente que había sucedido en ese lugar es que el pueblo de Israel se rebelaron contra Dios y en vez de hacer la voluntad del Señor se metieron con las mujeres de los moabitas y adoraron a sus dioses, y así el pueblo fracasó en nuevamente cumplir con los designios de Dios. Así que viene una pregunta aquí: ¿será otro fracaso en la frontera de la tierra prometida? ¿Será que esta vez con Josué volverá a repetirse la misma historia? Bueno, la palabra del Señor nos indica de que el Señor siempre nos perdona, el Señor siempre está dispuesto para poder limpiarnos, el Señor siempre está dispuesto a cambiar el rumbo de nuestra historia y escribir una nueva historia para que nosotros podamos también ser un testigo de las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. También se relata la historia de Pedro. ¿Qué relación tendrá esto con la historia de Israel antes de conquistar Jericó? Bueno, Pedro negó 3 veces a su maestro, pero también de la misma forma como negó a su maestro, también el Señor le dio la oportunidad a Pedro de apacentar la grey del Señor 3 veces también. Así que el Señor siempre nos da de su gracia, nos da algo que no merecemos, nos da vida cuando no lo merecemos. Dios es tan grande y maravilloso, siempre da oportunidades para nuestras vidas. Por eso nosotros también hemos de considerar dar oportunidades a otras personas que pareciera que no lo merecieran. Pero yo sé que entendiendo esta historia que estamos analizando, podemos nosotros también ayudar a otros a que puedan entender que con Dios siempre hay una nueva oportunidad. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar de que en lugares donde hay tanto paganismo, lugares donde hay tanta idolatría, lugares donde hay tanta decadencia, corrupción, creemos que no hay valor ahí, creemos que no hay personas
que van a tomar la decisión de abandonar esas cosas y seguir a Jesús. Pero cuando vamos a la luz de la Biblia encontramos la historia de Rahab, una mujer que reconoció a Dios como el único Dios verdadero, decidió y anheló ser parte del pueblo de Dios, en ese entonces el pueblo de Israel. Ahora, también nos vamos dando cuenta de que ella sabía muy bien cómo era la sociedad donde estaba. Dios vio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Pero también Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab, su fe en él y su decisión de pertenecer a su pueblo. Pero nunca Dios elogió lo que ella hizo. Ella había mentido al rey de Jericó de que había escondido a los 2 espías. Y ese fue lo que ella hizo con el fin de salvar. Pero es cierto, la palabra del Señor siempre va a recalcar la fe de Rahab, mas no la forma en que ella actuó al esconder a los espías. Pero ella lo hizo porque había crecido en un lugar donde se practicaban todas esas cosas y por los cuales Dios había tomado la decisión de destruirlo. También en el libro de Josué, en su capítulo 2 y el versículo 11, Rahab dijo estas palabras: porque el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Evidentemente Rahab reconoció la soberanía de Dios y también tomó la decisión de seguir a Dios y darle todo el honor que se merece. Pero también habían decisiones que tenía que tomar: o ser destruida juntamente con los ciudadanos de Jericó, o también aceptar la misericordia de Dios. Y tú, mi querido amigo, ¿qué es lo que deseas hoy de parte del Señor? ¿Anhelar alcanzar su misericordia o perecer en este mundo lleno de tanta maldad? El pueblo de Israel había sido protegido por Dios cuando estaban en Egipto, cuando hicieron un pacto con el Señor. Ese pacto fue el que hizo de Israel que fuera protegido completamente del ángel destructor. De la misma forma, Rahab sabía muy bien que Jericó iba a ser destruido, pero como ella había hecho algo por los 2 espías, Rahab le dice a ellos: así como yo hice con ustedes, los salvé, los protegí, yo deseo que también hagan eso también con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con toda mi familia. Yo quiero que ustedes puedan proteger mi casa. Así que los israelitas, los 2 espías, se les vino en la mente también la escena cuando Dios hizo un pacto con ellos y los protegió. ¿Cómo los protegió? A través de la sangre que estaba en las puertas, y de esa forma el ángel destructor no iba a ingresar en esos hogares. Por eso, queridos amigos, de la misma forma nosotros hoy en día, queridos amigos, Cristo Jesús dio su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario para comprarnos, para poder redimirnos. Así que hoy nosotros podemos decir que hemos sido señalizados por Jesús para que la muerte no pueda prevalecer en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor nos dice que ahora nosotros ya no estamos más condenados, porque hemos sido rescatados por Cristo Jesús. Gloria a Dios por esa bondad y esa misericordia de Jesús hacia nosotros. Muchas personas hoy en día dicen: ya somos salvos por gracia, y con eso se quedan. Pero realmente la salvación también conlleva un compromiso del ser humano a no volver a cometer pecado delante del Señor. ¿Te ha pasado en alguna oportunidad que estás entre la espada y la pared? Bueno, en ese caso así se encontró Josué y los príncipes de Israel. ¿Por qué? Porque los gabaonitas se habían disfrazado de embajadores de un país lejano. Y ellos llegaron a Israel para poder hacer una alianza con ellos. Y evidentemente Josué aceptó la alianza con ese pueblo, mas no sabía que eran de las ciudades cananeas cercanas de donde ellos estaban. Después descubrieron que eran los reyes de esas naciones. Pero ¿saben algo?
habían hecho un juramento. Un juramento no se puede quebrantar, más si se ha nombrado el nombre del Señor. Ahora, imagínense eso. Dios había prometido al pueblo de Israel que tenía que conquistar a todas las naciones de Canaán. Pero en este caso, los gabaonitas se habían dado cuenta de las grandes cosas que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, desde el momento que lo había sacado de Egipto hasta cómo había desalojado a las otras naciones. Por eso ellos tuvieron miedo y en vez de ir a hacer guerra con el pueblo de Israel, pensaron en hacer una alianza. Pero al final, ¿saben algo? El pueblo de Israel los consideró como leñadores y también aquellas personas que tenían que llevar agua para el santuario. Y de esa forma, Josué los perdonó, de esa forma los libró de la muerte. Pero saben, cuando hemos de tomar una decisión, siempre hemos de consultar a Dios. Muchos dirigentes cometen equivocaciones por no consultar cuál es la voluntad de Dios, y muchas veces impulsivamente tomamos decisiones que nos dejan entre la espada y la pared. ¿Cómo es de maravillosa la gracia de Dios con cada uno de nosotros? Porque nosotros, siendo pecadores, Dios nos justifica, nos hace inocentes. Los gabaonitas fueron muy privilegiados por haber sido sorprendidos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna forma quizás el pueblo de Israel los hubiese destruido, los hubiese eliminado, pero por el juramento que habían hecho de parte del Señor con ellos, ya no podían hacer nada. Así que al final el pueblo de Gabaón tuvo siempre un gran privilegio en los servicios religiosos del pueblo de Israel. E inclusive cuando Israel regresó del exilio de Babilonia, también los gabaonitas, dice el registro bíblico en el libro de Nehemías en su capítulo 7 y el versículo 25, estaban también entre ellos y ayudaron a reconstruir Jerusalén. Es decir, estas personas siempre estuvieron allí para apoyar también al pueblo de Israel. Qué interesante, porque este pueblo, así como Rahab, tomó la decisión de renunciar al paganismo, renunciar a la vida del mundo, renunciar a su nación, renunciar a la idolatría y a un sinfín de cosas. Hoy, de la misma forma, también Dios nos invita a tomar una decisión por Él. Nos invita a abandonar este mundo, nos invita a comenzar de nuevo con Él, nos invita a poder servirle de todo corazón, pero sobre todo, que Dios siempre sea el verdadero Dios en nuestras vidas y que merezca todo el honor que se merece. Así que ánimos, que Dios te bendiga y que la paz del Señor siempre pueda estar con cada uno de ustedes. ¡Saludos!